El pasaje de hoy es San Marcos 3, versículos 1 al 6. Leamos juntos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Compartiré la palabra bajo el título: ¿Qué es lo correcto? A nuestro alrededor, hay muchos casos en los que se invierten las prioridades. Un sistema que comenzó con una buena intención y un buen propósito, con el tiempo se vuelve una costumbre, se endurece secularmente y se desvirtúa, llegando a tener un propósito e intención completamente diferentes. Así, un sistema creado para ayudar a las personas, a menudo termina convirtiéndose en un sistema que las oprime. En una ocasión anterior, expliqué en un sermón el caso de una ley que fue creada con el propósito de garantizar incondicionalmente una visa de 10 años a los estudiantes extranjeros, pero que se desvirtuó para significar que solo se podían dar 10 años. El día de reposo también se desvirtuó de esta manera. Ayer, al hablar de quién es Jesús, les dije que Él es quien tiene la autoridad para dar el pan de la proposición a David, y por lo tanto, es Él mismo quien nos dio el día de reposo. Les dije que Él, quien nos dio el día de reposo, y es el Señor del día de reposo, nos lo dio con dos propósitos. Primero, para que viviéramos una vida distinta a la de los gentiles, y segundo, para establecer el orgullo de ser el pueblo de Dios, identidad y orgullo. Esto es lo que debemos restaurar al guardar el día de reposo. Continuando desde ayer, la historia de hoy también está relacionada con el día de reposo. Si el pasaje de ayer fue un incidente pasivo sobre lo que no se debe hacer en el día de reposo, es decir, sobre lo prohibido, el pasaje de hoy es una historia activa sobre lo que se debe hacer incluso en el día de reposo. Y mientras que en el pasaje de ayer la acusación de los acusadores comenzó después de que ocurriera el hecho, en el pasaje de hoy, Jesús primero pregunta qué piensan sobre este asunto antes de que ocurra y luego actúa. En el pasaje de hoy, Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Allí, vio a un hombre especial. Era un hombre que no podía usar una de sus manos. Leamos juntos el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Amén. La razón por la que entró en la sinagoga debió ser para enseñar la palabra. Anteriormente, Jesús solía enseñar palabras de sabiduría en las sinagogas. En un sentido amplio, lo que ocurrió en el pasaje de hoy también fue una enseñanza. El malentendido sobre el día de reposo, la interpretación demasiado estrecha y exclusiva de la ley. Jesús quería resolver estos malentendidos a través de un incidente como este y enseñar la verdadera verdad. El pasaje de hoy es, en la superficie, la historia de la sanidad de un hombre con una parte del cuerpo rígida, pero por debajo, es una historia que revela el corazón de Jesús, es decir, el corazón de Dios, que desea de alguna manera liberar y ablandar a las personas con pensamientos rígidos y corazones endurecidos. Aún así, la gente no estaba preparada para escuchar el corazón de Jesús. En el versículo 2, las personas que estaban allí ya tenían la intención de acusarle. Habían decidido acusarlo si sanaba a alguien en el día de reposo, pero este pensamiento es completamente absurdo y contradictorio. No piensan, Jesús no podrá sanar a este hombre. Más bien, ya están pensando, Jesús podrá sanar esta enfermedad a este hombre. Pero a pesar de que ya sabían quién era Jesús, de alguna manera albergaban la intención de acusarle. Si él era alguien capaz de tal sanidad, si podía sanar con tanta facilidad, en lugar de buscar un defecto para acusarlo, deberían haber examinado si era el Mesías esperado y haberlo recibido como Señor. Pero los corazones de la gente apuntaban en una dirección completamente diferente. La naturaleza pecaminosa del hombre es así.
Si uno está fijado en una perspectiva torcida, ve todo de manera distorsionada y juzga todo de forma perversa, hasta el punto de preguntarse, ¿cómo es posible pensar así? De hecho, si pensamos en quiénes eran los verdaderos discapacitados en esa sinagoga, no era el hombre con la mano impedida, sino aquellos que buscaban un motivo para acusar, aquellos que se consideraban a sí mismos estudiantes religiosos de honor. Debemos tener mucho cuidado de no desarrollar un corazón tan endurecido. Si tan solo pudiéramos ver la situación tal como es, no albergaríamos tales sentimientos. Debemos examinar nuestros corazones día a día, para no tener prejuicios, ni un corazón endurecido que nos lleve a pensar, sanó a un hombre con una mano impedida, así que debemos acusarlo, porque lo hizo en el día de reposo. Debemos tener siempre un corazón abierto para que, a la luz de la palabra de Dios, esa palabra influya en nosotros, no solo examinando las palabras que queremos, sino permitiendo que la palabra de Dios cambie nuestro corazón y lo ablande. Si alguien puede realizar tal sanidad, no se debe tener la intención de acusarlo. Se debe tener la intención de servirle como Señor. Los fariseos en la sinagoga habían perdido por completo este corazón y quedaron atrapados en sus propios pensamientos pecaminosos, endurecidos hasta el extremo. A las personas que miraban a Jesús con un corazón acusador y torcido, Él les pregunta así. Leamos juntos el versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Amén. Él pregunta qué es lo correcto entre hacer el bien y hacer el mal en el día de reposo, entre salvar la vida y quitarla. La respuesta a esta pregunta es clara. El día de reposo fue dado para salvar vidas. La razón por la que Dios dio el día de reposo fue para salvar vidas. Piensen en la palabra que escuchamos el domingo pasado en nuestro culto de dedicación. El día de reposo de la creación también fluye con vida dentro del significado de la creación. El día de reposo de la salvación también rebosa del corazón del Padre, que restaura la vida, el corazón de Dios, que busca salvar de cualquier manera. Sin embargo, la gente no responde a la pregunta de Jesús. Es porque ya han decidido la respuesta. Como ya han decidido la respuesta, no pueden aprender ninguna enseñanza más. Estos no son personas que sirven a Dios, sino que se han convertido en personas que se sirven a sí mismas, siendo sus propios reyes. Conocemos bien el final de esta historia. El hombre que tenía el impedimento físico fue sanado. Jesús le ordenó que extendiera la mano, y cuando la extendió, su mano fue restaurada. Pero la historia no termina aquí. No concluye con esta hermosa historia de sanidad, esta historia de restauración completa. Queda el versículo 6. Leamos juntos el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. La Biblia no deja de registrar la acción de los fariseos después de que termina esta milagrosa historia de sanidad. Ellos, incluso después de ver esta asombrosa obra milagrosa de Jesús, no responden con fe. Al ver la obra de vida, ¿en qué están pensando? Están pensando en la muerte. Están discutiendo cómo matar a Jesús. Pero hay algo más a lo que debemos prestar atención aquí. Y es que los fariseos no discutieron cómo matar a Jesús solo entre ellos. Los fariseos van a buscar a los herodianos. Estos dos grupos son completamente opuestos entre sí. Originalmente, estos dos grupos eran antagónicos. Los fariseos eran un grupo religioso que se oponía al dominio colonial romano. Pero los herodianos no eran un grupo religioso, sino un grupo político con una tendencia prorromana que aprobaba el dominio colonial de Roma. Eran un grupo antirromano y un grupo prorromano. Pero ahora, ¿qué están haciendo? Están uniendo sus voluntades. Dos grupos con inclinaciones completamente opuestas se unen con un solo propósito. Es el único propósito de matar a Jesús, de matar al Señor de la vida. La naturaleza pecaminosa del hombre es exactamente así. Amados hermanos, esta es la naturaleza pecaminosa del hombre. Incluso después de ver una obra milagrosa que da vida, la gente conspira para matar, anteponiendo sus creencias y tradiciones religiosas. Y se unen en voluntad con aquellos de inclinaciones completamente opuestas.
¿Quiénes son los verdaderos discapacitados en el pasaje de hoy? No es el hombre con la mano impedida. Los verdaderos discapacitados son aquellos que reaccionan con muerte ante esta obra de vida. Hermanos, examinemos también el estado de nuestra fe. El Señor pregunta: ¿qué es lo correcto? Esta mañana, ¿es correcto que vivamos en medio de la ansiedad, la preocupación, la inquietud y la aflicción? Esta mañana, a pesar de que Dios está con nosotros, ¿es correcto vivir atrapados en la preocupación y la ansiedad, atrapados en la obra de la muerte? Nuestro Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros, a través de esta palabra hoy. ¿No tenemos también en nuestra fe esta apariencia endurecida, incapaz de responder? Espero que esta sea una mañana para reflexionar, si no estamos viviendo sin darnos cuenta, del tierno corazón de Dios, que siempre está vuelto hacia nosotros, si no estamos esperando con fe lo que Dios hace, sino que somos negativos, extremos, malvados, torcidos, y simplemente cerramos nuestro corazón, juzgando según nuestros propios pensamientos y actuando a nuestro antojo. Por eso, deseo que reflexionemos sobre nuestras vidas para ver si no estamos atrapados en la ansiedad, la preocupación, la inquietud y las emociones que provienen de nuestra propia voluntad, en lugar de la paz de Dios. También hoy, nuestro Señor camina con nosotros en nuestras vidas. Decidamos no vivir en libertinaje, como si el Señor no estuviera con nosotros, y no sentirnos solos como si estuviéramos solos. Decidamos que este sea un día para experimentar profundamente la obra de vida de nuestro Señor, y vivir esa vida, y que así sea el día de todos nuestros santos, viviendo encomendados a Dios. Les bendigo en el nombre del Señor.